El título se llama Tomaste mi lugar. Hermanos míos, la venida de Jesucristo no surgió solamente por el azar, no surgió solamente, hermanos, porque surgió de la nada. Tenemos que aprender, hermanos, que el Señor Jesús, al estar aquí en la tierra, fue porque la palabra profética se había ya manifestado. Y si un hombre se levantara, hermanos, y surgiera de la tierra, la venida de Jesucristo, hermanos, ha sido aún expuesta, aún científicamente, dando a entender que aún en los principios de probabilidad, solo 8 profecías mencionadas, hermanos, Él cumplió 48 profecías establecidas solo en una noche. Se cumplieron 29 profecías acerca del Mesías. Si solamente redujéramos estas a 8, solo a 8 profecías, de que un hombre se levantara y pudiese, hermanos, pudiese cumplir estas profecías, los cálculos son exageradamente grandes, científicamente hablando, bajo los principios de probabilidad. La ciencia muestra que solamente 1 en 100 millones de trillones de probabilidades, hermanos, que si se tradujeran, hermanos, a cálculos exactos, hermanos, el estado de Texas tiene 268,000 millas cuadradas y California tiene 163,000, hermanos, millas cuadradas. Que si, hermanos, si pusiéramos billetes diversos, llenarían toda el área de Texas, llenarían en el área de California prácticamente lo doble, y todavía 18 centímetros arriba. Y todavía decirle a una persona, taparle los, hermanos, su vista y decirle, si puedes hallar solamente un billete diferente, que sea diferente, de plata, podías encontrar esa probabilidad de que un hombre se levantara en todos los tiempos para cumplir solamente 8 profecías, los cuales este dato, hermanos, de probabilidad nos dice que es imposible que alguien se levantara y pudiese haber cumplido siquiera estas 8 profecías, pero fueron exactamente, hermanos, cumplidas en la persona única, en la persona sin igual, hermanos, que se cumplieron exactamente en el tiempo preciso, en la hora exacta, bajo, hermanos, el reloj de Dios, en el cómputo de Dios, que aunque se bajó, hermanos, al tiempo del ser humano, con todo ello, hermano, el cálculo fue perfecto. Por eso cuando el Señor Jesús, hermanos, dice en Lucas capítulo 24, versículo 44, cuando Él dijo estas palabras, hermanos, estaba significando, hermanos, en el cumplimiento perfecto y exacto de la profecía establecida desde los tiempos. Por eso la Escritura es, hermanos, es precisa, es veraz, porque surge, hermanos, de las Escrituras, escritas solamente por la voz del que lo es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Jesús, hermanos, les dice a aquellos hombres que iban en el camino de Emaús, y Él les dice,
estas palabras, versículo 44 de Lucas capítulo 24, y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando él declara esta palabra, quiere decir que él estaba cumpliendo perfectamente la palabra profética ya dicha, hermanos, por los profetas, por el salmista, hermanos, y por los hombres de Dios. Y la escritura es bien, hermanos, bien exacta cuando dice: cuando alguien diga una palabra y que hable en nombre mío, de allí decía en Deuteronomio, si esa palabra se cumple, es porque es mi palabra. Y la venida de Jesucristo, hermanos, fue exactamente, hermanos, el cumplimiento de las escrituras, hermanos, cuando Él estaba aquí en la tierra. Y precisamente esa noche, hermanos, la noche de agonía, Él estaba aún ahí cumpliendo la palabra profética. Y fue precisamente después de la cena cuando se levanta y le dice a los discípulos: cuánto he deseado tomar esta cena con vosotros antes que padezca, antes que muera. Entonces procede a orar, y antes de proceder a orar, le dice a uno de los discípulos: el que haya mojado de mí el pan, el que haya tomado de mi pan, de mi boca, de mi mano, es el que me ha de entregar. Y entonces los discípulos dicen: ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y entonces Judas, hermanos, se levanta y dice el Señor Jesús: lo que has de hacer hoy, hazlo apresuradamente. Y ahí empieza la palabra profética, amados hermanos. Entonces en el Salmo 41, versículo 9, voy a hacer poquito, hermanos, rápido, son varias lecturas. Yo quisiera que pusiera atención en la palabra profética y después en el cumplimiento, porque el Salmo 41, versículo 9, empieza diciendo la Escritura, por medio del Espíritu Santo, por medio de la revelación a este siervo David, también profeta de Dios. Y en el versículo 9 dice la Escritura: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí estaba cumpliéndose, hermanos, esta profecía que se había, hermanos, escrito 2000 años aproximadamente. Y ahí en Mateo capítulo 26, que ahí vamos a estar mucho en esta lectura, Mateo capítulo 26, versículos 48 en adelante, dice la palabra de Dios que: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: el que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y para que se cumpliese, hermanos, con exactitud la profecía, Jesús se refiere al Salmo 41, versículo 9, diciéndole: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La palabra profética se había cumplido en este instante precisamente. El que mismo comía de él, él mismo le iba a entregar. Zacarías capítulo 11, versículo 12, otra profecía, hermanos, quizá no nos dé tiempo de
hermanos, de redactar todas las profecías. Vamos a cumplir la mayoría de ellas, pero en Zacarías capítulo 11, versículo 12 dice la Escritura, capítulo 11, versículo 12. Zacarías capítulo 11, versículo 12, dice la Escritura: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Escrito esto, hermanos, a través del Espíritu de Dios, por un profeta, hermanos de Dios, llamado Zacarías. Y hermanos, y aunque quizá no lo entendían en plenitud, pero esta profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra. Y en el capítulo 11, versículo 13, todavía confirma y rectifica, hermanos, y dice: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esta profecía, hermanos, tenía que cumplirse. Y cuando allá Mateo redacta una vez más en el capítulo 26, Mateo capítulo 26, hermanos, en el versículo 15, pregunta a este hombre que le había de entregar, hermanos, y dice así, en el capítulo el que le había de entregar, capítulo 27, versículo 5, hermanos, capítulo 27, versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. En un pasaje anteriormente, el mismo escritor, el mismo autor de esta traición, pregunta a los principales del templo: ¿qué me van a dar si yo les entrego al maestro? Y ellos acordaron darle 30 piezas de plata, escritas ya por Zacarías en el capítulo 11, versículo 12 y versículo 13. Se cumplía otra profecía más. Y regresando a Zacarías capítulo 13, lo que sucedería concerniente a esta profecía igualmente, en el capítulo 13 de Zacarías redacta el profeta y dice allí en el versículo 7, capítulo 13, versículo 7, dice la Escritura: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Jesús mismo estaba recibiendo, hermanos, exactamente las profecías escritas. Y precisamente, hermanos, en Mateo capítulo 26, versículo 31, aunque, hermanos, los discípulos, hermanos, le rindieron lealtad al Señor Jesús, aún uno más, hermanos, que usted ya conoce, él dijo: no, Señor, ni aún no creas, ni aún yo mi vida pondré por ti. Y dijo el Señor Jesús: no va a ser así, porque se tenía que cumplir la palabra de Dios, que todos tenían que ser esparcidos. Y dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y aquellos que habían ofrecido lealtad, hermanos, aún ellos estaban cumpliendo la profecía. Y en el capítulo 26, versículo 56, dice la Escritura, hermanos, que más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y entonces, hermanos, concluye este verso 56. Entonces todos
Todos, hermanos, todos, no ninguno, hermanos, todos los discípulos dejándole, huyeron. Cuando huyeron se cumple Zacarías capítulo 13, versículo 7, cuando dice: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Sigue la palabra profética, hermanos, porque Jesús, hermanos, estaba cumpliendo las escrituras. Y en Isaías capítulo 53, versículo 7, la palabra profética se sigue cumpliendo. Por eso la escritura, hermanos, es viva y eficaz, hermanos, y más penetrante que una espada de dos filos. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza es escribiendo el profeta Isaías, hermanos, uno de los profetas más certeros concerniente al Mesías. Él describe la agonía del Señor Jesús, del Mesías amado, y en el capítulo 53, versículo 7, dice la escritura: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los que han presenciado, hermanos, en el ayer, cualquier, hermanos, cualquier juicio romano, aún la persona que había sido convicta, aún la persona, hermanos, que había sido declarada culpable y que se había demostrado su culpabilidad, aún él podía gritar diciendo: tengan compasión de mí, tengan compasión de mí. Y los gritos se escuchaban de los reos, los gritos salían, hermanos, de la cárcel pidiendo piedad. No se diga aquel que no había cometido alguna causa, una falta, con más razón se levantaba y decía: soy inocente. Sin embargo, el Señor Jesús no lo hizo, porque Él estaba cumpliendo precisamente lo que se había escrito de Él. Y en Mateo capítulo 27, la palabra profética se cumple precisamente en esa noche, cuando el Señor Jesús, hermanos, era injuriado. Hermanos, en los jueces todos decían, hermanos, falso testimonio. Y en el capítulo 27, aún Pilato se reacciona de una manera sorprendente. Y en el capítulo 27, versículo 12, hermanos, dice la palabra, hermanos, que y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Nada respondió. Aún, hermanos, el propio Pilato se sorprende y le dice: no vas a decir nada con lo que te están diciendo, no te vas a defender. Y el Señor Jesús callaba, porque así había estado escrito. Amados hermanos, la palabra se sigue cumpliendo. Y regresando a Isaías capítulo 50, hermanos, por eso la muerte de Jesucristo, hermanos, es una muerte perfecta, porque había sido predicha, había sido profetizada. Y en el capítulo 50 de Isaías mismo, el mismo autor, capítulo 50, versículo 6, dice la palabra de Dios. Isaías 50, versículo 6: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban. Mesaban, hermanos, es una palabra que significa arrancar violentamente. Se puede decir de esta manera: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que arrancaban violentamente la barba. No escondí mi rostro de injurias y de, hermanos, de groserías, de blasfemias, hermanos, en contra del Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, los reos escondían su rostro y se cubrían sus manos, hermanos, para detener un poco el dolor, hermanos, de las bofetadas que les clavaban, hermanos,
y del dolor que sufrían, hermanos, y se trataban de cubrir, hermanos, con sus manos, y hermanos se agachaban hasta el suelo para minimizar un poco el dolor, hermanos, de los golpes. Pero el Señor Jesús, hermanos, se sostenía en pie, con el rostro, hermanos, enfrente, hermanos, recibiendo las bofetadas, los escupidas, hermanos, el escarnecimiento, cumpliendo, hermanos, en Isaías capítulo 50, versículo 6, hermanos, que Él, hermanos, no se avergonzó, hermanos, y dio su rostro a sus seguidores, como diciendo: aquí está mi cuerpo para que sea vituperado. Y precisamente, hermanos, en Mateo capítulo 26, versículo 67, se cumple este acto, hermanos, y el Señor Jesús, sostenido en pie, hermanos, no, hermanos, doblegó jamás, hermanos, su ser delante de sus agresores. Y en Mateo capítulo 26, versículo 67, sigue redactando la escritura: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ignorando lo que se decía de él en Isaías capítulo 50, que ellos mismos estaban cumpliendo las escrituras. En el Salmo capítulo 22 sigue diciendo la profecía, la palabra profética perfecta, hermanos, en el cuerpo de Jesucristo. Y en Salmos capítulo 22, hermano, este salmo es también precisamente gráfico, concerniente, hermanos, al sacrificio, hermanos, al dolor del Hijo de Dios antes de ascender a la cruz todavía, hermanos. Y en el capítulo 22, versículo 7 y versículo 8, dice la escritura: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esta palabra profética, hermanos, había salido de este gran hombre David, hermanos, que había sido guiado por el Espíritu Santo, y de una manera estaba transmitiendo, hermanos, muchos años, años atrás, lo que precisamente iba a suceder esa noche de agonía del Señor Jesús, hermanos. Y precisamente en Mateo capítulo 27, versículo 31, esto mismo que estamos viendo en el Salmo capítulo 22, versículo 7, versículo 8, hermanos, precisamente, hermanos, exactamente, hermanos, se cumple con la escritura. Y en Mateo 27, versículo 31, hermanos, el Señor Jesús ya está en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que sucedía con la gente alrededor? Hermanos, en lugar de dolerse, hermanos, lo que hacían ellos era burlarse. Y después dice la escritura, después de haberle escarnecido, hermanos, escarnecido. Hermanos, no podemos entender toda esta magnitud de todo este sufrimiento, hermanos, pero era algo, hermanos, totalmente, hermanos, bajo, físicamente, hermanos, humanamente. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron y le llevaron para crucificarle. Y en el versículo 39, la multitud, hermanos, lo que hacía eran exactamente lo que decían, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Cuando una persona está en una agonía, hermanos, la gente sin corazón, hermanos, todavía no tiene compasión de esa persona, y todavía, hermanos, le escarnece diciendo: no que eras el Hijo de Dios, no que eras esto, no que eras lo otro. Era lo que la multitud estaba asumiendo, hermanos. La multitud entera, hermanos, se agolpaba con un mismo sentir, escarnecerlo, burlarse de él, y hermanos, y decirle, meneando la cabeza como diciendo: ¿dónde estás?
¿Qué sucedió? No sabiendo que ellos estaban cumpliendo la palabra profética allí en sus ojos. Otra vez, hermanos, en el Salmo capítulo 22, versículo 16. Salmo capítulo 22, versículo 16. Solo esa noche, hermanos, estamos viendo todos estos acontecimientos. Capítulo 22 del salmista, capítulo 22 del salmista, Salmo 22, versículo 16, hermanos, dice, hermanos, que porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y dice la escritura aquí, horadaron mis manos y mis pies. Horadar significa perforar. Horadar significa, hermanos, atravesar. Y, hermanos, es precisamente en la ley romana, cuando alguien era sacrificado, era precisamente, hermanos, como el salmista, hermanos, como el salmista pudo, hermanos, detectar este dato. Porque ni aún en el pueblo judío, de acuerdo al Levítico, hermanos, eran colgados en un madero. Pero los romanos, para, hermanos, intensificar la agonía de los reos, horadaban las manos y los pies para que los clavos, hermanos, sean los que pendieran de la cruz, hermanos. Y el salmista lo vio, lo profetizó, hermanos, y precisamente, hermanos, en el Lucas capítulo 23, versículo 33, cuando nosotros vemos esta palabra, hermanos, que fue en el Hijo de Dios, ...27, versículo 33, hermanos. ...31 al 33... Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, hermanos. Y cuando dice crucificarle, hermanos, significa que pusieron sus manos palo a palo, hermanos, y con clavos dedicados para ellos, hermanos. Daban con todo, hermanos, para que ese clavo se hincara en la madera. Y, hermanos, las manos y los pies. Y son las mismas manos que después de haber resucitado el Señor Jesús fueron mostradas a Tomás cuando le dijo: mira mis manos, yo mismo soy. Ellos horadaron mis manos, ellos horadaron mis pies. Y precisamente el salmista había escrito, hermanos, esta palabra. La agonía no queda allí, hermanos. La agonía no queda allí ya estando crucificado. En Isaías capítulo 53, versículo 12, todo lo escrito, hermanos, es precisamente para que nosotros creamos. Y lo que antes fue escrito, hermanos, el sacrificio de Jesucristo ya había sido profetizado. Y en Isaías capítulo 53, todos los detalles de esa noche fueron ya escritas con anterioridad. Y en el capítulo 53, versículo 12, dice la escritura, hermanos, que por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Hermanos, cuando él escribe esta palabra, hermanos, precisamente cuando están los dos ladrones a un lado de él, no es casualidad. Él tenía que ser crucificado con dos personajes que su sentencia era también de muerte, que su estado era pecaminoso. Bendito sea el Dios, porque uno se arrepintió. Y, hermanos, él tiene la promesa del Señor Jesús, pero él es contado con los pecadores. Ahí precisamente se cumple, hermanos, porque el Señor Jesús fue crucificado con dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. En el mismo capítulo 53, versículo 12, hermanos, dice: porque yo le daré parte con los grandes
Y al final, hermanos, de este versículo dice, llevando él el pecado de muchos. Y dice la última parte, hermanos, ¿cómo dice? Y llorado por ¿quiénes, hermanos? Por los transgresores. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo estando en la cruz del Calvario? Lucas lo detecta, hermanos, precisamente diciendo estas palabras. Y en Lucas capítulo 23, versículo 34, Él exclama, hermanos, una oración, aún estando en la cruz del Calvario, aún estando en agonía el Señor Jesús, todavía eleva una oración más al Padre Celestial, cumpliendo lo que decía Isaías, orado por los transgresores. Y Jesús decía en el versículo 34 de Lucas capítulo 23, decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Oh, mis amados hermanos, el mismo Señor Jesús cumpliendo esta profecía de Isaías 53, versículo 12 al final. Y el mismo salmista, hermanos, otra vez, hermanos, detecta en el Salmo 22, versículo 1, una frase más, hermanos, que esta causa mucho dolor. Estando ya en agonía, hermanos, el Señor Jesús, hermanos, tenía constantemente, hermanos, una relación perfecta con el Padre. Y en ese mismo instante, hermanos, un momento, hermanos, donde algo sucede. Y en el Salmo 22, versículo 1, el mismo salmista está expresando este salmo, hermanos, proféticamente hablando, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía el salmista, no sabiendo la magnitud hacia donde se dirigían estas palabras proféticas, precisamente dichas por el Hijo de Dios, por el perfecto Cordero. Y en Mateo capítulo 27, versículo 46, el amado, el Hijo de Dios, hermanos, el Cordero de Dios, expresa las mismas palabras, estando en agonía. En el capítulo 27, versículo 46, hermanos, lo más difícil del Señor Jesús fue este momento crucial, hermanos, cuando dice que a la hora novena, versículo 46, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra profética se estaba cumpliendo. Salmo 31, versículo 5, yo sé que son varias lecturas, pero hermanos, esta es la palabra de Dios cumpliéndose solo esa noche, esa mañana, hermanos, solo en ese día. Salmo capítulo 31, versículo 5 dice la palabra de Dios, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y fue precisamente esta palabra profética, hermanos, que se cumple en los últimos segundos de agonía que el Señor, hermanos, estaba viviendo en carne propia. Y cuando el redactor de Lucas capítulo 23, versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus
tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En la versión de Juan es la misma cuando dice, en ti encomiendo mi espíritu. Dice estas palabras Juan y detecta, consumado es, consumado es. Solamente lo voy a redactar, hermanos, no vaya allá, solo apúntelo. Pero en Amós capítulo 8, versículo 9 dice que acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro. Y precisamente cuando el Señor Jesús deja de exhalar y de respirar, el mismo escritor de Mateo 27:45, la escritura, hermanos, dice que cuando se ve esto, hermanos, sucede algo sobrenatural, que el escritor de Mateo lo redacta y dice en el versículo 45, después de clamar Elí lama sabactani, dice la palabra, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, cumpliéndose así esta palabra profética. Y muchos más profecías cumplidas, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que sin lugar a duda nos deja siempre una enseñanza a nosotros, que este es el perfecto Cordero, sin pecado y sin mancha era sacrificado. Y aunque las probabilidades, hermanos, eran imposibles para que un hombre cumpliera, hermanos, las profecías escritas por la palabra de Dios, el Hijo de Dios lo estaba cumpliendo al pie de la letra, hermanos, para decirnos que Él es el Mesías, que Él es el Mesías esperado y que había de sufrir con un propósito, hermanos. La pregunta aquí es, ¿con qué propósito? Y en el principio del programa, hermanos, hay una lectura que aunque no estaba profetizada, hermanos, pero quiero decirles esto, hermanos, que sí estaba profetizado algo, hermanos, para Barrabás. Y Barrabás en el capítulo 27, regresemos un poquito a esa redacción, en el capítulo 27, versículo 15 de Mateo capítulo 27, hermanos, porque esta palabra ahora es para nosotros. Esta palabra ahora es para nosotros, hermanos. Barrabás no estaba escrito en la profecía, hermanos, pero sí estaba escrito, hermanos, cuando Ezequiel capítulo 18, hermanos, que es el mismo Dios decía, el alma que pecare, esa morirá. El mismo Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, porque todo el que pecare, ese mismo morirá. Y en el capítulo 27, versículo 15, ahora viene en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar el pueblo un preso, el que quisieren. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le había sido entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hermanos míos, ahí estaba el justo Jesús y ahí estaba Barrabás. De acuerdo a la justicia, hermanos, ¿quién debería morir esa noche, hermanos? Justamente ustedes dirán, el que muera tenía que morir Barrabás, amén. El Hijo de Dios tenía que ser absuelto. El Hijo de Dios era inocente. Barrabás era culpable. Jesús era inocente. Barrabás era culpable. La paga del pecado es muerte. Hermanos míos, ya estaba usted y yo. Barrabás estaba cumpliendo la profecía. Que hermanos, el que está en pecado es muerte, hermanos míos. Pero ahí estaba, hermanos, Romanos 6:23.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. Y en los mismos, hermanos, estaban diciendo: suelta a Barrabás, hermanos. Los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás, y toda la multitud, hermanos, a una sola empezaron a decir: suelta a Barrabás y que el justo sea crucificado, hermanos. Ahí estaba cumpliéndose la palabra, hermanos, perfecta, hermanos, que solamente por la remisión de pecados iba a ser el perdón de los pecados. Pero ahí estaba Barrabás, hermanos, sentenciado a muerte. Y así está nuestra vida, hermanos, sin Cristo, igual que Barrabás. Lo que merecíamos era la muerte eterna. Sin embargo, ahí estaba el Hijo de Dios. No era casualidad que Barrabás iba a ser absuelto. Barrabás, hermanos, había sido absuelto porque el Hijo de Dios ahí estaba. Ahí estaba, hermanos, la salvación. Y un día oscuro para este hombre Barrabás, un día negro para este hombre Barrabás, que iba a ser muerto quizá ese día, hermanos, había sido absuelto, hermanos, porque ahí estaba el justo de los justos. Y en esa sangre preciosa, hermanos, nosotros declaramos salvación. Jesús, hermanos, puso su vida, hermanos, puso su vida por Barrabás y por la de cada uno de nosotros. Y la puso por cada uno de nosotros para que se cumpliese la Escritura, hermanos. Amados hermanos, esta es la realidad nuestra, hermanos, que siendo pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros, por la palabra profética, hermanos. Por eso estamos en este día preciso, para recordar esa preciosa sangre que fue derramada por ti y por mí, hermanos. Porque esa sentencia, Barrabás, era para nosotros mismos. Amados hermanos, ¿qué puedo decirles? Más que decirles, hermanos, que jamás, hermanos, dejemos de apreciar tan grande amor. Usted es una preciosa iglesia. Usted es una preciosa, hermanos. Cada uno de ustedes son personas especiales. Cada uno de ustedes, hermanos, han cumplido el propósito de Cristo aquí en la tierra. Porque ustedes han declarado a Cristo como su Salvador. Amén. Y esa sangre nos ha limpiado, nos ha comprado, hermanos. Pero el Señor Jesús, el Espíritu de Dios, nos está diciendo que nunca nos apartemos, hermanos. Que tengamos siempre esa sangre preciosa, hermanos, como el regalo más precioso para nuestra vida. Porque sin esa sangre nosotros no tuviéramos vida. Y en esa sangre, hermanos, nosotros nos guardamos, hermanos míos. Y que esa sangre preciosa nos sostenga, hermanos, hasta el final. Hasta el final, hermanos. Cuando Jesús dijo: consumado es, está diciendo: he logrado lo que el Padre quiere, salvar la vida del ser humano, predicha desde los tiempos. Más que resta, hermanos, decir lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 2, y con esta lectura concluye, hermanos. Y cuando procedamos a los emblemas, yo quisiera que usted pusiera su corazón a decir al Señor que jamás me aparte de tu amor, que jamás me aparte de tus caminos, porque aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Como decía mi hermano José Luis, no sabemos cómo haya sido este año para ti, quizá muy difícil. Muchos de ustedes quizá enfermaron, quizá muchos de ustedes, hermanos, pasaron pruebas muy difíciles, hermanos. Pero ¿a cuánto nos ha sostenido el Señor Jesús, hermanos? Hasta aquí nos ha sostenido, hermanos. Y el escritor de Hebreos, interesado, hermanos, en que nosotros podamos, hermanos, continuar en el camino hasta el fin. Porque así sucede, hermanos. Cuando nos juntamos para celebrar la cena del Señor, el tiempo se reduce en nada, hermanos. En la eternidad, hermanos, del olar, del eterno, hermanos, se hace nada. Ya un poquito, hermanos, y nuestra redención está cerca. Al que esté débil, hermanos, pueda ser levantado. Pero, hermanos,
que nadie ponga los ojos, sino solamente lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 12 de Hebreos. Y con esta lectura concluimos, hermanos. Podemos ponernos de pie y leerla todos juntos, hermanos. Hermanos míos, que esta palabra culmine en sus corazones, hermanos. Culmine en sus corazones. Concluyo antes de leer, hermanos. El sacrificio de Jesucristo ya había sido profetizado y se cumplió, hermanos, perfecto, hermanos, perfecto y cabal. La probabilidad de que un hombre es imposible solamente tenía que realizarse sobre alguien que es de los imposibles, Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, nuestra salvación es imposible, hermanos, sin Cristo Jesús. No hay probabilidad para salvación sin Cristo Jesús. Pero con Cristo Jesús, nuestra salvación, hermanos, está segura, hermanos. Versículo 2. Leamos todos juntos, hermanos. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Paz a vosotros, hermanos, y que continuemos nuestra vida en Cristo Jesús, hermanos. A Él sea la